La lucha por el derecho de las mujeres a decidir o el aborto es un tema que ha dado mucha discusión en el debate público. No es algo nuevo. Para conocer el trasfondo histórico de esta cuestión, les dejamos esta cápsula que preparó Pedro Bejarano. A pesar de que en la Ciudad de México y en Oaxaca ya se despenalizó el aborto antes de la 12ª semana de gestación, desde la elección de 2018 se han presentado iniciativas en entidades como el Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Guanajuato, Quintana Roo, Coahuila y en San Luis Potosí. Sin embargo, la mayoría están actualmente en la congeladora y en Hidalgo ya fue rechazada una propuesta en esta materia. En otras entidades como Querétaro, Sinaloa, Jalisco, Nayarit, Yucatán, Baja California Sur, Sonora, Baja California, Morelos y Nuevo León, el tema de la interrupción legal del embarazo aún no ha llegado a la agenda de sus congresos. En Querétaro, el grupo parlamentario del PAN, con mayoría en el Congreso local, ha asegurado que no llevarán el asunto al recinto legislativo, ni siquiera para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo, en caso de que éste pudiera poner en riesgo la vida de la madre y el feto. En Nuevo León, donde el aborto se disparó en más de 200% los primeros 6 meses de 2019 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Las iniciativas están paradas porque el Congreso aprobó la llamada Ley Antiaborto, la cual contempla una reforma constitucional que garantiza el derecho a la vida desde la concepción. Todos los estados del país contemplan la violación como una causante legal para interrumpir el embarazo, aunque los códigos penales difieren notablemente respecto a otras causas permitidas para ese procedimiento, sin que haya sanciones de cárcel. La manera como permanece la práctica de la penalización del aborto es con requisitos muy difíciles para comprobar, tanto la violación como los requisitos médicos, llegando incluso a pedir dobles testimonios médicos a la orden de un juez. Hay 2 estados donde claramente está penalizado el aborto. El primero es Querétaro, donde el artículo 138 menciona que a la mujer que se procure el aborto consienta en que otro lo haga abortar, y el segundo en Guanajuato, donde el artículo 159 se menciona que a la mujer que provoque o consienta su aborto se le impondrá de 6 meses a 3 años de prisión y de 5 a 30 días de multa. Para debatir sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo o el derecho a defender la vida desde la concepción, tenemos hoy un súper debate. En una esquina están Dana Corres, feminista y especialista en movilidad, y Sara Cabello, integrante del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México. Ellas están acá de este lado, y en la otra ellas mantienen una postura a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. Y en la otra esquina tenemos a Paola Becerra, economista y asesora en el Senado de la República, y a Frida Espinosa, directora de Jubi AC y activista por los derechos humanos. La postura de Paola y Frida es en contra del derecho de las mujeres a decidir y a favor del derecho a la vida desde la concepción. Bienvenidas, las invitamos a conocer las reglas de este debate. Cada participante tendrá un tiempo determinado para hablar, el cual le será indicado previamente por el moderador. Cuando haya concluido su tiempo, sonará un timbre que se escuchará así. De todas formas, los participantes podrán consultar el tiempo que les queda en el reloj que aparecerá en la pantalla. Los participantes no se podrán arrebatar la palabra, solamente podrán hacer exclamaciones o preguntas breves. Bien, iniciemos con este debate para el cual tendrán 1 minuto cada una de ustedes. Quisiera comenzar por pedirles una postura inicial. A partir del debate que se suscitó la semana pasada, quisiera que cada uno de ustedes me explicara por qué sí al aborto legal o por qué no. Vamos a empezar, por favor, con Paola Becerra. Hernán, pues muchas gracias por la entrevista. Lo primero que quiero decir es que es una total falacia decir que perdió el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, porque no. En el segundo 1, que existe una concepción, tenemos la unión de 2 gametos, un gameto masculino, un gameto femenino, que al unirse forman un nuevo código genético, un nuevo ser humano, una nueva vida. Son 2 corazones, son 2 cuerpos, son 2 latidos de corazón. Y es una total mentira decir que se quiere luchar para la decisión sobre su propio cuerpo cuando no lo es así. Gracias, Paola. Vamos ahora con Dana Corres.
Pues hay que hablar de que la concepción forma parte de un evento biológico en los cuerpos de las mujeres, es una cosa natural, muchas veces las mujeres abortan de forma voluntaria, pero muchas veces también de forma natural e involuntaria. Esto no se trata de opiniones, la ciencia ya ha hablado y gracias a la ciencia y a todos estos debates que ya se tuvieron desde la década pasada, hoy sabemos que la concepción no es así como lo plantea Paola, sino que más bien se trata de que tenemos hasta las 12 semanas según todo este debate científico y entonces no hay vida, no hay sistema nervioso, etcétera. Gracias, Dana. Y en la esquina antiaborto me voy con Frida Espinosa. Por favor, Frida, un minuto. Sí, muchísimas gracias por el espacio. A mí me gustaría mencionar que no existe el derecho al homicidio consentido, pero sí existe el derecho a la vida. Y esto lo vemos en nuestra propia Constitución, en la Convención de los Derechos del Niño, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en nuestro propio Código Federal Civil, en donde dice que el individuo ya entra bajo la protección de la ley desde el momento en el que es concebido. Por supuesto que es una vida, porque si es un término biológico, nosotras no concebimos en nuestro vientre algo que no está vivo y que mágicamente a las 12 semanas se hará ser humano. Como lo dijo Paola, es un tema de ciencia que ya está definido en nuestro ADN, en nuestra humanidad. Y nuestra etapa de desarrollo no le acredita a nadie el derecho de poder acabar con nuestra vida. Esto es algo que ya es inherente en nosotros. Quienes somos está definido desde el inicio, desde la concepción. Y nadie puede hacer uso de su fuerza para querer decidir que alguien puede vivir o que alguien no, porque entonces eso es un estado de decadencia y no es un progreso. Gracias, Frida. En la esquina a favor del derecho a decidir, escuchamos a Sara Cabello. Por favor, Sara. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Hernán, y gracias a todos por estar aquí y abrir el debate. Yo en lo que me quiero centrar es que este no es un debate sobre si hay vida o no hay vida. Eso ya se ha resuelto, ya tenemos evidencia científica de que no hay un sistema nervioso central y por lo tanto no podemos hablar de vida antes de las 12 semanas. Estamos hablando de un debate sobre la despenalización del aborto y por lo tanto el debate se tiene que centrar en tres cosas. El marco jurídico, la defensa de los derechos humanos que son inalienables de las personas que ya tienen un estatus de reconocimiento jurídico que somos las mujeres. Es un debate de salud pública que implica tanto la integridad física de las mujeres como la integridad emocional. Estamos hablando también de un debate de justicia social y justicia reproductiva. Es decir, lo que queremos es que no haya más mujeres en la cárcel y que la criminalización tampoco sea social, es decir, que no haya repercusiones emocionales para todas las mujeres que deciden hacer esto. Y en eso nos tenemos que enfocar. Gracias, Sara Cabello. Quisiera darles 30 segundos de réplica, por favor. Especialmente me interesa esto que dice Sara, de que el debate sobre si hay vida o no hay vida ya está científicamente resuelto. ¿Qué nos pueden decir? Paola Becerra, por favor, 30 segundos breves. Claro que sí. Ay, pues me sorprende mucho escuchar una mentira tan grande como el decir que no hay vida, porque una planta está viva, una célula está viva. Digo, agárrense un libro de anatomía básica. Y me parece un falso debate, porque entonces yo le pregunto, aquella persona que tiene una parálisis cerebral o alguna malformación cerebral, ¿entonces no la vamos a considerar ser humano? Gracias, Sara Cabello, por favor, 30 segundos. Claro que sí. Mira, lo que estás planteando es sumamente, lo podemos debatir si quieres, creo que no es relevante que lo hagamos aquí. Antes de las 12 semanas, el ADN que hay dentro del producto es idéntico al de la placenta y no por eso vamos a decir que la placenta tiene derechos humanos. Entonces es un debate que no tiene sentido. Lo que tenemos que hablar es sobre la criminalización de las mujeres, que no es solo ir a la cárcel, implica lo que tú dices todo el tiempo, que somos mamás de bebés muertos. Eso es criminalización. Gracias, Sara. Frida Espinosa, por favor, 30 segundos. Sí, bueno, a mí solo me gustaría mencionar que se me hace un poco irónico justo todo lo que están diciendo de que no es una vida, porque la misma OMS, que son con los que siempre se están basando para sus argumentos, sacó en el 2006 un documento titulado Promoción del Desarrollo Fetal Óptimo, en donde dijo claramente que era importante mejorar las condiciones para que el feto, durante el desarrollo del embarazo, pudiera tener un óptimo crecimiento y que pudieran nacer bien. Vernon Matheson, que ayudó a la despenalización del aborto en Estados Unidos con la Liga de Acción Nacional por el Derecho al Aborto en 1829, él realizó más de 75,000... Okay.
Gracias. Vamos con Dana Corres, 30 segundos, por favor. La misma OMS, aquí la citan, la misma OMS también habla de los peligros detrás de los abortos clandestinos y al final de esos derechos también tenemos que hablar. ¿Por qué no estamos hablando de las mujeres y de su derecho a decidir, de su derecho a una vida digna, de su derecho sobre sus propios cuerpos? Y me parece que la OMS, a quienes están citando en este momento, también tiene una postura muy clara. En México, según diversos estudios, hay 500,000 abortos ilegales al año que ponen en riesgo las vidas de las mujeres. Estamos hablando de 500,000 de mujeres. Gracias, Dana. Déjenme plantearles... Gracias, Dana. Déjenme plantearles otra pregunta. El artículo 4 de la Constitución de Veracruz, se le agregó a ese artículo una frase que obliga al Estado a proteger la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte. ¿Están ustedes de acuerdo o no con este fraseo? ¿Qué ventajas le ven o qué problemas creen ustedes que puede generar un articulado así en una constitución estatal? Vamos a comenzar en esta ocasión con Frida Espinosa. Por favor, 1 minuto, Frida. A mí se me hace sumamente bueno e importante porque lo único que está haciendo la Constitución local de Veracruz es apegarse a lo que dice nuestra Constitución federal y los tratados internacionales que mencioné desde un inicio. Si la vida no se puede proteger en la concepción, si el Estado no puede protegernos en las etapas más vulnerables, yo no entiendo cómo esperan que el Estado pueda dar acción a protegernos en otros momentos que ya no estamos en la misma vulnerabilidad. Es algo totalmente ilógico. Hablan de los abortos clandestinos, pero ustedes son las primeras que lo están promoviendo con el aborto desde casa, que eso la misma OMS se ha puesto en contra y ha penalizado por completo. Hay que ser coherentes con el discurso y con las acciones. Gracias. Vamos ahora con Dana Corres, por favor. Eso es absolutamente falso. Si revisan la página oficial de la OMS, hay un manual de práctica clínica para un aborto seguro en casa y que son además manuales que, si bien van dirigidos al personal médico, también son replicados por muchas organizaciones en países donde se criminaliza la interrupción legal del embarazo. Ahí lo pueden revisar. Lo que dice la compañera es absolutamente falso. Gracias, Dana. Paola Becerra, por favor, 1 minuto. Estoy totalmente a favor, Hernán, de esta reforma, porque así como lo dijo Frida, el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues aboga porque todo individuo tiene derecho a la vida, a la seguridad de su persona. Y es un falso debate decir que las personas, las feministas que estamos a favor de la protección y el salvaguardar las dos vidas, estamos en contra de la integridad de estas personas. Yo las veo muy preocupadas por los abortos clandestinos, pero no escucho aquí que nadie hable de la verdadera problemática que hay en nuestro país, que son 340,000 embarazos de niñas y adolescentes al año. México ocupa el lugar 2 de embarazos no deseados y adolescentes dentro de la OCDE. Yo no veo las políticas públicas de prevención, yo no veo las políticas públicas de acompañamiento para salvar las dos vidas. Gracias. Y Sara Cabello, por favor, 1 minuto. Gracias. Pues respecto a lo que dices del código, para mí es muy problemático porque estigmatiza el derecho a las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos, que son los únicos que tienen derechos en este sentido, y hacen que la criminalización no solo sea jurídica, sino que también sea social, lo cual puede tener repercusiones enormes en la salud mental de las mujeres que deciden tener abortos. Y estas perjudicaciones en la salud mental no vienen del aborto en sí, sino de la criminalización social. Otra cosa que mencionan por aquí es que nosotras promovemos el aborto inseguro. Eso es completamente falaz, es completamente incierto. Y hay una diferencia que me gustaría decirles a ustedes, que aborto clandestino no significa aborto inseguro. Hay abortos clandestinos que se realizan en todas las condiciones de seguridad y que no implican ningún riesgo para la vida de la mujer. Es completamente falso decir que promovemos abortos inseguros porque no lo hacemos. Les invito a que se informen un poquito más sobre esto. Gracias, Sara. Vámonos un corte y regresamos al octágono con más de este interesante debate. No se vayan, no tardamos nada. Gracias, estamos de vuelta en el octágono, un espacio de discusión, análisis y debate político aquí en La Octava. Vamos a seguir con este debate. Hace un momento Sara Cabello planteaba, es falso que nosotras promovamos abortos inseguros. ¿Ustedes creen, Paola y Frida, que este es el caso, que grupos de feministas o a favor del derecho a decidir
promueven, por ejemplo, abortos inseguros. Vamos a darles un minuto a cada una, por favor, para esto. Empezando con Paola Becerra, por favor. Claro que sí, Hernán. Es muy lamentable que entre mujeres, entre feministas, no exista la sororidad, porque no me imagino lo que puede estar atravesando una chica que de por sí ya tiene un embarazo no deseado en la circunstancia en la que se trate. Y bueno, la solución no es terminar con la vida de ese ser inocente. La solución es un acompañamiento, es un acercamiento psicológico. En ningún motivo, y yo hablo por mí, estamos a favor de la criminalización o estigmatización de todas estas personas que no están conformes por este embarazo, pero sí creo que es una irresponsabilidad total y fatal que las llamadas feministas de la ola verde pues acerquen medicamentos, porque es una mentira lo que dice Sara, que no hay, que puede haber un aborto seguro. A ver, cualquier procedimiento quirúrgico, cualquier procedimiento que implique pues vulnerar tu cuerpo, tiene un cierto riesgo. Entonces yo las invitaría a que mejor acompañemos a todas estas chicas, porque sí hay una solución para salvar las dos vidas. Gracias, Paola. Frida, ¿tú compartes este punto de vista? ¿También consideras que promueven abortos inseguros? Sí, totalmente. De hecho, se me hace falaz el hecho de que intenten justificar sus acciones, porque yo he visto cómo la Marea Verde, grupos de brujas del mar, promueven en sus redes sociales, justificando este manual de aborto en casa, que las niñas puedan tomar misoprostol y que sean 12 pastillas. Hay una página que se llama Misoprostol para Todas, en donde les dan las pastillas totalmente gratis y no les piden ni siquiera información. Sácanlo del manual de la OMS, pero el mismo manual de la OMS tiene una parte donde dice manejo de complicaciones del aborto, donde habla de las consecuencias por el aborto con pastillas, como aborto fallido, hemorragia, infección. Planned Parenthood, que es una clínica abortiva, en sus páginas también tiene las consecuencias que tienen abortar con estas pastillas, como que se te queden restos de tejidos del bebé en el útero, coágulos de sangre en el útero, sangrado abundante. La misma COFEPRIS el año pasado cerró una página que vendía misoprostol sin regulaciones, porque esto ponía en riesgo a la mujer. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y la misma Pfizer, que es una empresa farmacéutica, recomiendan no tomar más de 4 porciones de misoprostol, recordando que el misoprostol fue inventado para curar las úlceras gástricas, no para abortar. Por supuesto que si tú te automedicas, niña, sin ser doctora y basándote en manuales que sí dicen las consecuencias, claro que eso pone en riesgo a la mujer. Y concuerdo por completo con Paola. Gracias. Es una acusación seria la que les hacen Sara y Dana de promover abortos inseguros. Vamos con Dana, por favor, para responder a esto. Un minuto, Dana, por favor. Me parece que coincido absolutamente con las compañeras. Nos importa la seguridad y los cuerpos de las mujeres, y todo esto que ellas mencionan, todos estos peligros, se resuelven con la legalización del aborto, ¿no? La legalización de la interrupción del embarazo. Entonces me parece bien importante que lo pongamos sobre la mesa y que digamos cómo, porque además legalizar nos llevaría, por ejemplo, a medir cómo está la violencia sexual contra las mujeres. Sabemos que hay 600,000 violaciones al año en este país. Sabemos que hay muchísimos embarazos no deseados. Entonces también tendríamos que estar hablando de prevención. Me parece que todos estos grupos antiderechos tendrían también que estarse organizando por la prevención, porque le enseñemos a los niños y a las niñas desde que son niños y niñas a protegerse, a utilizar métodos anticonceptivos, a conocer sus cuerpos, etcétera. Y sin embargo, casualmente son estos mismos grupos antiderechos los que están en contra de la educación sexual en la infancia, por ejemplo. Casualmente. Gracias, Dana. ¿Qué nos dice Sara? Claro, yo estoy completamente de acuerdo con Dana, y en una parte también con Paola. Estoy de acuerdo que los abortos deberían de ser acompañados con atención emocional y psicológica. Es algo muy importante, pero necesitamos varias cosas, ¿no? Necesitamos primero educación sexual, justamente como dice Dana, son ustedes mismas las que se ponen. Necesitamos también acceso gratuito a métodos anticonceptivos, y necesitamos acceso a abortos seguros y legales, para justamente garantizar que no se hagan en condiciones insalubres o inseguras para todas las mujeres. ¿Y qué es lo que pasa? Necesitamos estas 3 condiciones, porque todas de forma individual son necesarias, pero no son suficientes. Para acabar con el problema que mencionas, Paola, de los embarazos infantiles, necesitamos educación sexual
y métodos anticonceptivos. Y necesitamos también darles la opción de que haya aborto legal, seguro y gratuito, porque si no, no estamos resolviendo absolutamente nada. Te vas a quedar en una utopía donde van a seguir existiendo los abortos y probablemente van a ser inseguros. Aborto legal, seguro y gratuito es la solución, dice Sara Cabello. 30 segundos, por favor, para responder cada una de ustedes antes de irme al corte. Frida, por favor. A mí se me hace que pues no conocen entonces las estadísticas del INEGI y la mortalidad materna, porque en el 2016 hubo 19 muertes entre la Ciudad de México y el Estado de México por aborto inducido. Entonces en ningún momento se vuelve seguro. En Estados Unidos, con lo que dijo Planned Parenthood, ahí el aborto es totalmente legalizado y por supuesto que ahí está mencionando las consecuencias. Nosotros buscamos, por supuesto que una educación sexual, pero una educación sexual integral, no la que ha ofrecido el Estado desde 1970, en donde justamente por eso han aumentado los embarazos adolescentes. Una, como sucedió en Chihuahua, podría ser una buena opción, en donde lograron bajar los embarazos a un 30% sin meter aborto ni anticoncepción. Paola Becerra, 30 segundos. Ya lo decía Frida, Hernán, es muy importante que veamos realmente la causa de la problemática, que no es los abortos, son los embarazos adolescentes. El 37% de las mujeres que se practicaron un aborto en esta última década en la Ciudad de México no utilizaron ningún método anticonceptivo. Esto nos habla, entonces, como bien ¿por qué no mencionan están las promoviendo compañeras, acceso a métodos anticonceptivos en vez de criminalizar mujeres? Sara, no generalices, yo estoy totalmente a favor de los métodos anticonceptivos, del respeto a las mujeres, de la educación sexual, no generalices. Gracias, Entonces, Sara Cabello, 30 segundos, por favor. Bueno, pues lo que dice Paola se me hace muy interesante. Dice que no está a favor de la criminalización de las mujeres, que está a favor de la educación sexual, que está a favor del acceso a métodos anticonceptivos. Pues Paola, creo que tienes el color del pañuelo equivocado. Creo que estás de este bando y te vamos a recibir con mucho gusto. No estoy a favor de los asesinatos, no te confundas. Es que no son asesinatos, Paola, se trata de derechos humanos. Y a mí lo que me gustaría poner sobre la mesa es que hoy en día hay 1.172.152 mujeres con sus necesidades de anticonceptivos sin ser cumplidas. De esto tenemos que estar hablando. Dana, 30 segundos antes de irme al corte. Me parece súper importante que recordemos que en todo el país la interrupción del aborto es absolutamente legal según la norma 046. Recordemos también que el aborto es un evento en la vida reproductiva de las mujeres y que puede ser natural, puede ser que uno lo decida, y también aquí importan de nuevo las vidas dignas de las mujeres y que nosotras decidamos si estamos listas para ser madres o no, sea violación, sea de tu pareja, tengas dinero, no tengas dinero, etcétera. Como dice Sara, se trata de un derecho humano. Gracias, vámonos a un corte y seguimos después con el tercer bloque de este debate. Estamos en un debate entre la postura a favor del derecho a decidir y la postura a favor de lo que llaman el derecho a la vida. Vámonos a un corte y cuando regresemos seguimos con este debate que se está poniendo buenísimo. Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando en un debate entre posturas a favor y en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. Hace un momento Sara hablaba precisamente de la contradicción que existe entre los grupos en contra del aborto que al mismo tiempo se oponen a la educación sexual. ¿Qué podrían decirnos Frida y Paola sobre esto? Porque hay grupos religiosos que en efecto están en contra de que haya educación sexual. ¿Cómo ven ustedes el tema de la educación sexual? Empezando por Frida, por favor. Bueno, primero esto es totalmente falaz. Nosotros no estamos en contra de la educación sexual, estamos a favor de que se dé una educación sexual integral en donde se involucren alumnos, Estado y padres de familia. Como en el caso de Chihuahua, en el que lograron en los bachilleres en el 2019 bajar un 30% el embarazo adolescente sin los métodos del Estado, en donde involucraban a estas tres partes y enseñaban a los niños sobre afectividad, realidades biológicas, embarazo adolescente, responsabilidad, noviazgo, matrimonio, entre otros temas.
Claro que el Estado ha sido deficiente en cómo ha dado su educación sexual, que es obligatoria desde 1970. Nosotros estamos pidiendo una reforma a esto, que no nada más se trate de que un niño adolescente le digas que los anticonceptivos son como dulces y que puede utilizarlos y que no se tiene que hacer responsable porque por eso existen los embarazos adolescentes. Segundo, dicen que el aborto es un derecho humano. Pues no sé si conozcan la Convención de los Derechos Humanos, la Declaración Universal, perdón, de los Derechos Humanos, que dice, artículo 3, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y la seguridad de su persona. Repito una vez más, no existe el derecho al homicidio consentido porque me estorbas, porque no te quiero, por alguna otra razón. Eso es homicidio y punto. Gracias, Dana Corres. ¿Qué podrías decir sobre esto? Me parece importante que hablemos de que, o sea, que salgamos un poco del embarazo adolescente. Esos no son los únicos casos. Tenemos también que hablar, o sea, es decir, el aborto es legal, pero lo que estamos intentando hacer es despenalizarlo, ¿no? Hay otras razones por las que también los abortos se realizan y que tienen que ver con, por ejemplo, malformaciones congénitas, con poner en peligro o en riesgo la vida tanto de la mujer, ¿no? Etcétera. Hay también que hablar de las cifras que tenemos. Los abortos en la Ciudad de México, el 3% de los que se realizan aquí en la Ciudad de México vienen de otros estados, lo que nos habla de las necesidades de las mujeres en otros estados. Hablemos Puebla, Estado de México, Hidalgo, etcétera. El 86% de los abortos se hacen con medicamentos y el hacerlo seguro, el despenalizarlo, el legalizarlo, nos garantizaría que todos estos procedimientos médicos caigan sobre las manos justamente del personal preparado y de personal médico, ¿no? Gracias, Paola. El papel de los grupos religiosos que se oponen a la educación sexual, retomando este tema, ¿no es nocivo? No solamente el papel de los grupos religiosos, Hernán, no me gusta generalizar, el papel de cualquier ciudadano que se oponga a una educación sexual, como ya lo dice Frida, integral, en donde no solamente se hable de sexo como un acto físico, sino que hablemos de la complejidad de las relaciones afectivas, sino que hablemos de esta esfera psicosocial de la mujer, del hombre, una educación sexual integral y orientada según cada etapa de desarrollo. No hay que generalizar. Yo soy cristiana, así como muchos otros puedan profesar una religión, una fe o no, y estoy a favor de los métodos anticonceptivos, estoy totalmente a favor de la información bien fundada, hay que decirlo, en la ciencia. Yo no sé por qué se empecinan en decir que no hay vida. Amigas, léanse un libro de biología, de anatomía, hay vida desde el segundo 1 de la concepción. ¿Por qué? Porque son dos seres vivos, son dos seres humanos que se unen. ¿Y qué forman? ¿Algo muerto? Claro que no, forman un ser humano vivo desde el segundo 1. Y decirlo de otra manera, Dana, qué peligroso que digas que malformaciones no es un ser humano. ¿Qué hay? Lo vuelvo a decir, con todas aquellas personas que tienen una discapacidad o una parálisis cerebral y que no se ven como tú. Gracias. Veo el debate un poco dando círculos, pero Sara, por favor. Bueno, a mí me gustaría decir, gracias Paola por decir esto tan importante que es hablar de la educación sexual integral y gracias Frida también por hablar de una educación sexual integral. Creo que es lo que tenemos que impulsar en primera instancia, pero como ya lo dije antes, la educación sexual y el acceso gratuito y libre y consentido a métodos anticonceptivos son solo 2 de las 3 condiciones necesarias que tenemos que tener para acabar con la violencia que implica que las mujeres no puedan decidir sobre sus cuerpos. Es decir, necesitamos estas 3 condiciones. Sin ellas no va a mejorar el panorama, no van a acabar los embarazos adolescentes, no va a acabar la criminalización de las mujeres y no va a acabar el estigma social que hay alrededor del aborto. Esto es algo muy importante que hay que decir y creo que sí nos tenemos que enfocar mucho en que esta educación integral sexual no se base en dogmas religiosos, no se base en fe, sino que se base en la ciencia y que no supongamos que hablarle a los niños y a las niñas de abstención o de abstinencia es educación sexual. Gracias. Hablemos ahora de la penalización del aborto. Quienes están en contra suelen estar de acuerdo con que haya causales no penalizadas, tales como la violación o que se trate de un embarazo peligroso. Yo quisiera preguntarle ahora a Paola y a Frida si están de acuerdo con que haya excepciones en cuanto a la penalización del aborto, y si lo están, ¿por qué puede haber excepciones? ¿Porque no se le debe permitir a cualquier mujer que no quiera tener hijos? ¿Por qué no se le puede permitir? Vamos, por favor, empezando con Paola. A ver, yo estoy a favor del derecho a la vida, sin importar la situación de la que se trate.
Sería una hipocresía decir que estoy a favor del aborto en el caso de un caso muy lamentable de una mujer al ser violada, porque esa vida también es valiosa. Ese bebé, ese niño o niña tiene el mismo valor que cualquier otra persona. Lamento mucho esta situación y sí lo voy a decir aquí públicamente. Yo no estoy a favor de la penalización de este acto en ninguno de los casos, porque esta decisión que toma una mujer es una decisión mal informada en la mayoría de los casos, es una decisión muy difícil de tomar y no se le debe de criminalizar por tal vez a falta de oportunidades, a falta de acompañamiento y de más opciones, como pudiera ser darlo en adopción o que el Estado pues ponga inversión y ponga esfuerzos en acompañar a todas estas madres jóvenes que no tienen a lo mejor pues para darle una correcta educación o con quién encargar al niño mientras continúan sus estudios. Entonces yo no estoy a favor de la criminalización, pero tampoco estoy a favor que el Estado invierta mis impuestos en un genocidio de niños inocentes. Genocidio de niños inocentes. Frida, por favor. Bueno, primero me gustaría decir que todo este tema de cómo lo ponen de la criminalización a la mujer, la verdad está basado en falacias, porque este año hubo una solicitud de información a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde menciona que a nivel federal hay 0 mujeres en los centros penitenciarios por aborto, pero sí hay 10 hombres dentro de estas cárceles. A nivel nacional hay 100 hombres que han sido procesados por esto. Y ojo aquí, hay una mujer en la Ciudad de México donde el aborto es legal. Sí se penaliza el aborto en caso de que sea obligado, o sea, que alguien obliga a la mujer o la ponga en peligro. Por ejemplo, en Veracruz también hay una mujer, pero su código penal menciona que aquella mujer que aborte tendrá que pasar su pena con tratamiento en libertad, con apoyo educativo y atención de salud y psicológico. A mí me parece que esto es un gran ejemplo de lo que podría pasar, porque si bien no es algo correcto porque se contraponen los derechos y los derechos no se quitan, el derecho a la vida ya lo vimos en el derecho internacional, pues puede ser una buena solución apoyar a la mujer que justo probablemente ha sido violentada o está sufriendo con atención psicológica, atención médica y también con educación. Algo estamos fallando como Estado y tenemos que resolverlo. Gracias. ¿Qué responden a esto, Sara? ¿Cómo te suena esta expresión de genocidio de niños inocentes? Híjole, a mí se me hace súper problemática y como internacionalista que soy, me gustaría decirle a Paola la definición de genocidio que ha dado la ONU, es el delito perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. No podemos hablar en ningún momento de genocidio. Además, como ya lo establecimos, no hay vida, por lo tanto tampoco podemos hablar de un asesinato. En lo que mencionabas antes, Hernán, sobre las causales, la verdad es que creo que tenemos que acabar con estas causales porque hacen que el marco sea confuso. Es decir, incluso si hay alguna causal que podría darle a la mujer el derecho a recibir apoyo legalmente, digamos, a una interrupción del embarazo legalmente, el hecho de que haya causales diferenciadas por cada uno de los estados hace que haya confusión, que muchas veces se les condicione el acceso a métodos seguros y además no acaba con la criminalización social que implica el aborto. Es decir, todavía las mujeres tienen que cargar con este pecado que es el aborto. Dana Corres, por favor. Por eso mismo que dice Sara, la discusión en la Corte creo que apenas está empezando, es muy importante llevarla a cabo, un poco para dar respuesta a todo lo que decían las compañeras. Las feministas también estamos aquí para la vida digna, no solo de las mujeres, sino también de las infancias, de los niños y las niñas. Entonces, me parece que este debate científico ya se dio, está rebasado. Invito a la compañera que no nos invite a agarrar un libro, me parece que ya los médicos y las médicas tuvieron este debate y ellos ya gracias a eso se despenalizó o más bien se aprobó la legalización de la interrupción del embarazo. Por otra parte, la compañera dice que es cristiana, apelo a sus valores cristianos y me parece que también hay que pensar en la vida de las mujeres y en su derecho a decidir sobre sus vidas. Me parece que para hablar de que nazcan todos estos o que se continúen estos embarazos, tendríamos que hablar también de una cultura de la adopción y de una lucha que parece que estos grupos no están llevando por la vida digna de las infancias. Me parece que es una lucha muy válida, pero no los veo haciéndola, ¿no? Paola, Frida, Dana, Sara, yo les agradezco mucho que hayan aceptado este debate. Espero que no sea ni la primera ni la última vez que tenemos un debate sobre estos temas. Gracias a las 4 por haber estado aquí en el Octágono el día de hoy. Y a ustedes que